Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Continúan, queridos hermanos, los obstáculos, las trampas, pero además de obstáculos y de trampas, son también una oportunidad pues para entrever y realzar la sabiduría de Dios. De la misma manera, como seguramente dialogamos, seguramente conversamos aquí entre nosotros, los que pertenecemos a esta comunidad, entonces hablamos de ese tema, ¿no? De cómo Jesús, siendo niño, ya está discutiendo, ya está hablando de temas importantes allá en el templo con los doctores de la ley. Pues al fin y al cabo es el Hijo de Dios, al fin y al cabo es Dios con nosotros, al fin y al cabo es el Emmanuel que está dentro de nuestra raza humana. Y ya con este tiempo de la vida pública de Jesús, con ese tiempo ya después de los 30 años que sale al ruedo de la predicación, al ruedo del anuncio del reino de Dios, al ruedo de la confrontación, del encuentro, de las preguntas, de las trampas que se colocan, pero también de las trampas que hacen los apóstoles, las preguntas que hacen los apóstoles, que son preguntas necesarias, porque amplían el conocimiento, porque amplían una respuesta, porque amplían la sabiduría del Señor. Siempre va a ser grande y la manifestación del Señor siempre va a ser grandísima, siempre se manifestará de 1000 maneras o más maneras. No podemos limitar, pues, colocamos un número como tentativo, pero el Señor se manifiesta de muchas maneras. Ahora se está manifestando hablándoles, dándoles
a ellos que le colocan una trampa porque no creen en la resurrección de esta mujer que se casa con 7 hermanos. Esa casuística, el Señor la resuelve de la siguiente manera cuando ellos dicen, cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han sido casados con ella. Jesús responde sabia y acertadamente. No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y bueno, ese es el lenguaje del cielo. Si no entienden el lenguaje de la tierra, ¿cómo será cuando les hable las cosas del cielo? Eso se llaman las cosas del cielo. Ahí se está refiriendo a las cosas del cielo, a lo futuro, a lo porvenir, a la resurrección gloriosa de cada uno, al juicio, a lo que acontece después de la muerte en nuestra vida. Pero también dice, y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza? Lo que le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Entonces, también pudo haberles dicho, si no había sucedido o si estaba por suceder, lo de la transfiguración, donde se hace presente también Moisés y Elías y Jesús, los 3 transfigurados. Ante esos testigos oculares, Pedro, Santiago y Juan. Pero ellos no tienen por qué entender eso todavía, porque si no entienden las cosas de la tierra, ¿cómo van a entender las cosas del cielo? Si no entienden la estadía aquí en esta tierra, ¿cómo van a creer en la resurrección? Por eso, aquí en este mundo, aquí en esta tierra, siempre habrá personas que le colocan como óbice, obstáculo, interrogantes a todas las cosas de Dios, a todo lo que se refiere a la existencia humana o lo que se refiere a la doctrina de fe o lo que se refiere a este tema trascendental de la resurrección. Los mismos griegos se han colocado de pie y le dicen a San Pablo, allá en el Areópago, de eso te oiremos hablar más tarde. Cuando habla de la resurrección, la razón filosófica de ese momento no entendía. Seguramente ahora, como decimos, Aristóteles ha cristianizado la filosofía. Eso lo conocemos. Pero en este momento ellos no entendieron tampoco ese tema de la resurrección. En pocas palabras y en conclusión, la resurrección también es un llamado. Y ese tema del entendimiento de la resurrección también es una gracia especial para los que a los que el Señor les abre el entendimiento para que se comprendan las Escrituras, para que se comprendan esos temas sobrenaturales, esos temas trascendentales. No era, por ejemplo, algo común, aunque ya había sucedido en el Antiguo Testamento con Elías, con también ese discípulo de Elías, Eliseo. Hubo resurrección de personas que ya se habían muerto, pero hacía mucho tiempo que no sucedía eso, que resucitara, por ejemplo, Lázaro. Por eso los judíos y por eso los fariseos y por eso los que colocan trampas al Señor Jesús, ahí quedan y deciden también es que matara a Lázaro, resucitó, porque se había muerto, porque el Señor lo resucita de 4 días, y ya quieren matarlo también, así como
deciden finalmente matar a Jesús. Es decir, quieren hacer desaparecer a alguien que los coloca entre la espada y la pared. El Señor Jesús nos coloca entre la espada y la pared. Por eso la divinidad, por eso la fe es incompatible, por eso no la va bien, no la pega bien con la soberbia, con el orgullo, con la altivez, con la manipulación, con una estructura viciada que ya está en un círculo vicioso en el que ya no ve más allá, no ve más allá de su nariz, no ve más allá de sus 5 sentidos. Porque todos esos misterios y todas estas cosas de Dios se entienden desde la óptica de el 6º sentido que el Señor da a quien Él quiere y a quien se lo pide y a quien quiera aumentárselo, la óptica de la fe. Pidámosle al Señor pues que nos aumente la fe y que tengamos también nuestra esperanza puesta en la resurrección y que también hoy con San Pablo, que está hablando a su discípulo Timoteo, que podamos nosotros entender cómo Pablo iba por todos esos lugares haciendo discípulos, haciendo sacerdotes, haciendo obispos, porque el Señor le dio esa autoridad de ir a evangelizar a los gentiles. Lo saluda con ese saludo que Pablo sabe hacer en nombre de Cristo. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Es decir, simplemente el Señor ha elegido a quien ha querido y le está dando la gracia y le está dando el derramamiento del Espíritu Santo y le está dando la sabiduría necesaria para hacer ese apostolado, para hacer esa misión o cumplir esa misión a Timoteo que le corresponde por la escogencia o por la elección que Dios ha hecho en él. Y entonces, por esa razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, antes bien toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Lo está animando para que no se desanime, porque esos son las corrientes que hay en el mundo que están desanimando. Es que ese es un frustrado, es que ese es un fracasado, es que fracasó en la cruz, es que murió y ya se quedó muerto. Y ustedes siguen aún muertos. No, estamos hablando de la resurrección, estamos hablando del triunfo, estamos hablando de la corona, estamos hablando de que los padecimientos y los sufrimientos son propios del cristianismo, son propios de la vida cristiana, son propios del seguidor de Cristo. Por eso se resume en esa frase célebre tan repetitiva en nuestra vida. El que quiera seguir detrás de mí, cargue con su cruz y sígame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.